Amigos, muy buenas noches. En las últimas semanas se ha hablado mucho del rubro de la aviación a propósito de la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el NAIM. Para la industria de la aviación, este proyecto era estratégico por las proyecciones de negocios que iba a generar. Se puede decir que las aerolíneas fueron de las que pelearon fuerte para empujar Texcoco, máxime la saturación que vive ya el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como quiera, este es un negocio que no ha dejado de crecer. La aviación mexicana ha avanzado a ritmos del 10% anual, lo que ha permitido duplicar su tamaño en menos de una década. Acaba de concluir la temporada vacacional de fin de año. ¿Qué números se lograron y qué podemos esperar para este 2019? Nos acompaña Rodrigo Pérez Alonso, él es el director general de la Cámara Nacional del Aerotransporte, la Canaero, y vamos a platicar con él acerca de estos temas. Quédese con nosotros. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, a la orden. Bueno, pues hoy vamos a platicar, como les decía, de la aviación, un tema importante. Terminaron las vacaciones, Rodrigo, las vacaciones más importantes, el periodo vacacional más importante, que es el de fin de año. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le fue a la industria de la aviación mexicana? Pues mira, en términos generales yo te podría decir que del año anterior a este, de acuerdo con estimaciones, porque no se han publicado necesariamente todas, crecimos de 90 millones de pasajeros en términos del 2017 a 95 millones de pasajeros. Estamos hablando que en diciembre, de acuerdo con estimaciones de la propia industria, crecimos en términos de mes a mes un promedio de 6.5%. Es decir, está creciendo esta industria constantemente, no solo en términos de pasajeros, sino también de carga. En términos de carga estamos creciendo alrededor de 7%. Entonces es una industria muy boyante, muy dinámica, por así decirlo. Y lo importante es mantener ese ritmo de crecimiento pues, mediante diversos otros temas que son no solo accesorios, sino son principales para esta industria. ¿Y cuánto fue el crecimiento en el año? Más o menos, ¿cuánto calculan que si se llegaron estos 95 millones de pasajeros, cuánto es el crecimiento que se habría tenido? Mira, el promedio en los últimos 5 o 6 años ha sido, en términos de pasajeros, ha sido alrededor de 9-10%. Entonces estamos hablando pues, de un crecimiento de año a año bastante importante. En otras palabras, de 2010 a la fecha crecimos en alrededor de 45 millones de pasajeros. Estamos hablando, casi se duplicó, ¿no? Así es, casi se duplicó. Entonces es una industria, como te decía, pues muy boyante y sobre todo por los modelos de negocio que existen ahora en el mercado. Estamos hablando de una diversidad desde empresas legacy, por así decirlo, hasta empresas de low cost y también, por supuesto, el mercado transfronterizo de México, Estados Unidos y Canadá, mediante el tratado bilateral que se celebró Estados Unidos y México, abrió mucho este mercado y ingresaron, por cierto, muchas aerolíneas de Estados Unidos a México, no solo en este mercado, sino en otros mercados muy importantes, incluso yo te diría hacia Asia, ¿no? Entonces, sin duda alguna es un tema... El bono demográfico también debe influir, ¿no, Rodrigo? Así es, y yo creo que lo importante aquí también es, muchos de estos modelos, como te decía, se basan no solo en el viajero de negocios, que tal vez, pues obviamente lo paga la empresa, digamos, no es un lujo viajar para esos viajeros, por así decirlo, sino también todos aquellos mexicanos que antes no volaban, que utilizaban el autobús. Entonces, la idea es incorporarlos poco a poco a todo este mercado y tener mayores posibilidades de transportarse no solo a través del autobús, sino hacer un bien sustituto que es el transporte aéreo a precios accesibles y, por supuesto, a una buena calidad de servicio. Como sucede en muchos países desarrollados. Por ejemplo, el mercado más cercano que tenemos a Estados Unidos, que prácticamente todo mundo utiliza el avión, ¿verdad? Así es. Y, bueno, no sé si puedo decir marcas, pero, por ejemplo, en Estados Unidos se inició con una aerolínea específica, con Southwest, y en el Reino Unido, perdón, en Irlanda, el Reino Unido, con Ryanair, se implementó este modelo de bajo costo, y a través de este modelo de bajo costo se ha revolucionado mucho esta industria, no solo obviamente para las aerolíneas que participan en este mercado en México o en cualquier otro país, sino también para las aerolíneas legacy. Es decir, han tenido que competir en términos casi equitativos, ofreciendo una distinción de sus diferentes productos para, obviamente, jalar a más mexicanos para que vuelen, ¿no? Rodrigo, la industria de la aviación fue un partidario del nuevo Aeropuerto Internacional de México, el aeropuerto de Texcoco. Lo veían como una alternativa importante para destrabar cuellos de botella, que es pues, la sobresaturación del AICM, del actual aeropuerto, y sobre todo como una alternativa de crecimiento de mediano y largo plazo. Esto pues prácticamente creo que queda ya en el olvido, es un tema cancelado. ¿Cómo lo ven ustedes?
¿cuál será el impacto que tendrá para la industria a mediano y largo plazo? Pues mira, nosotros estimamos en 20 años, alrededor de 20, 30 años, son estimados por supuesto, estamos hablando de 130 millones de pasajeros en los próximos 20 a 30 años. 130 millones. 130 millones de pasajeros, de los cuales casi la mitad son internacionales y la otra mitad son nacionales. Entonces, sin duda, en términos del transporte aéreo, pues sí es un impacto importante. Ahora, sin el nuevo aeropuerto, pues estamos hablando de alrededor de 115 millones de pasajeros. Pero eso pues estará por verse, por supuesto, ¿no? Ahora, nosotros, como bien decías, apoyamos activamente por parte de la Cámara y no solo de la Cámara. Desde hace muchos años, además. Desde hace muchos años y distintas otras empresas que participan en esta Cámara como afiliados, apoyando este nuevo aeropuerto porque era una visión o un proyecto con visión de largo plazo. Exacto. Para no solo el crecimiento de la industria de transporte aéreo, sino también la industria de turismo que vive también del transporte principalmente. El 80% de los pasajeros que ingresan a nuestro país del extranjero lo hacen a través de la vía aérea y casi todos lo hacen a través ya sea de Cancún, Cabo o la Ciudad de México. Entonces, sin duda alguna era un tema importante. Ahora entendemos las consideraciones políticas. En ese tipo de cuestiones pues no nos metemos porque nosotros emitimos opiniones técnicas. Sin embargo, estamos trabajando muy de la mano con las autoridades justamente para resolver estos temas de saturación del espacio aéreo, y no solo del espacio aéreo, sino también del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Estamos hablando que este año, o el año pasado, perdón, 2018, se van a cumplir alrededor de 46 millones de pasajeros. Estamos hablando de la mitad de la cifra que te di hace un momento, casi la mitad de 95 millones de pasajeros. En otras palabras, ha habido un crecimiento exponencial desde hace 20, 30 años, y de ahí la necesidad, incluso desde el sexenio de Miguel de la Madrid y antes, ya se estaba hablando de esta necesidad de implementar una nueva política aeronáutica, una nueva política de transporte aéreo, ¿no? ¿Qué otros obstáculos visualiza la industria para el crecimiento? ¿Cuáles son, digamos, las barreras que se visualizan en el corto y mediano plazo, Rodrigo? Mira, yo te diría, hay varios principales, obviamente. Los costos variables de las propias empresas de transporte aéreo son importantes. Estamos hablando en específico, y el más importante, de la turbocina. La turbocina, pues obviamente responde a los flujos que existen en el precio del barril del petróleo. Entonces, por supuesto, la turbocina pues va modificando ese precio de acuerdo al barril del petróleo. Y para darte una idea, una o dos empresas reportaron, no este trimestre, sino el anterior, digamos, del año 2018, el tercer trimestre del año 2018, reportaron pérdidas principalmente por este tema, ¿no? Por el tema de la variancia de la turbocina. Entonces, yo creo que este es un tema de mucha relevancia para esta industria, y dependiendo de este tipo de costos es como se pueden mover los precios de los boletos de los aviones. Entonces, sin duda alguna es un tema importante. El otro tema, yo te diría, número 2, sería el tema de la regulación, que va desde el tema de migración hasta temas de cómo se regulan los derechos de protección, o la protección de los derechos de los pasajeros. Estamos trabajando también muy de la mano con la Profeco, y se han hecho avances muy importantes con todo esto. Y nada más para comentarte, es muy importante todo esto porque ante el crecimiento exponencial, digamos, de este número de pasajeros y por supuesto también de carga y otros servicios accesorios, obviamente se incrementan las quejas, ¿no? Se incrementan las molestias a veces de los pasajeros, y se han estado atendiendo, por supuesto, muy puntualmente por cada una de las aerolíneas. Y en la parte migratoria, ¿cuáles son los temas, digamos? Mira, yo te diría, más específicamente, se vuelve a veces un cuello de botella en los aeropuertos con mayor demanda, porque a veces, sin duda alguna, el propio Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Gobernación no tienen los recursos para atender tantos pasajeros que están ingresando al país, y entonces ahí se vuelve un problema, y lo que menos quieres como pasajeros es, pues ya es un viaje de por sí cansado, digamos que viajas de Dallas a México, tienes que esperar 2 o 3 horas antes en Dallas, significa eso que tienes que transportarte al aeropuerto de Dallas, es decir, ya perdiste 4 horas ahí, luego el vuelo de Dallas son 1 hora y media, 2 horas, y luego llegando aquí a México, pues obviamente lo menos que quieres es estar esperando, cola, ¿no? En migración, Así ¿no? es, entonces yo te diría que son las fricciones naturales de esta saturación, de este tipo de, obviamente, de crecimiento exponencial, y lo que se tiene que atender es en específico no solo el tema de migración, sino también otros temas como el derecho de no inmigrante,
que se está también trabajando y, por cierto, esta administración lo destinará a el Tren Maya, ¿no? Ahora, en materia de infraestructura, no solo es el tema del aeropuerto, claro, es el más importante, ¿no? Evidentemente, pero hay otros temas relacionados con otros aeropuertos que inquieten a la industria, Rodrigo. Claro, mira, yo te diría, el principal es la tarifa de uso aeroportuario. Se ha trabajado muy de la mano con los grupos aeroportuarios. Hay grupos aeroportuarios que son, por supuesto, son concesionados por parte del Estado. Entonces, ahí yo creo que hay una disparidad, y lo hemos manifestado muy públicamente, la disparidad entre las utilidades netas, incluso netas, o las utilidades operativas y posteriormente las netas, entre los aeropuertos, estos grupos aeroportuarios y las aerolíneas. ¿Por qué lo digo? Porque los grupos aeroportuarios a veces tienen utilidades que van desde 35 hasta 50%, utilidades operativas, mientras que las aerolíneas tienen costos variables bastante importantes. Fatal, ¿no? Ahora, antes de que se nos termine el tiempo, ¿qué visualizas para el 2019? ¿Va a ser un año con menor crecimiento, 1.8, 1.7? ¿Qué visualizan ustedes? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es trabajar muy de la mano con las autoridades ante esta nueva política de transporte aéreo. Estamos hablando de que no sabemos exactamente qué va a pasar con Santa Lucía, no tenemos los planes ejecutivos, no hay mayor información. Entonces tendremos que ver cómo se desatura o se elimina o se disminuye la saturación del aeropuerto actual. Y por supuesto también trabajar con las autoridades de turismo y la Secretaría de Gobernación en temas de migración para justamente hacer de otros destinos de nuestro país pues mucho más dinámicos, como ya lo son Cabo San Lucas y por supuesto Cancún. ¿Hay posibilidades de que se mantenga el dinamismo que ha mostrado en la última década la industria de la aviación, Rodrigo, este año? Yo creo que sí, sin embargo, hay que hacer algunos ajustes importantes en temas de regulación y sobre todo para eliminar estos cuellos de botella que estamos platicando, justamente para poder mantener este ritmo de crecimiento. Ha sido un crecimiento de verdad exponencial. Desde la quiebra de Mexicana hasta ahora. Sí. Ha sido verdaderamente importante este crecimiento. Entonces, tenemos que ser muy copartícipes las autoridades, las empresas y, por supuesto, los organismos empresariales como la Canaero, justamente para fomentar este crecimiento, ¿no? Bueno, pues él es Rodrigo Pérez Alonso, él es el director general de la Canaero. Gracias. Gracias. Buenas noches y felicidades. Felicidades también a todos. Sí, el crecimiento económico de este año, que recién inicia, no ayuda, pero aún así se apuesta que la dinámica que ha mostrado la aviación va a continuar. A futuro, evidentemente, con la cancelación del 9, muchos de los planes deberán recomponerse. Como quiera un negocio nodal para todos, hoy involucra 76 aeropuertos, 65 aerolíneas de todo tipo, 355 aviones y 1 millón de empleados. Lo invito a la próxima semana, aquí ya a la misma hora, con más nombres, nombres y nombres. Hasta entonces.